Jason Hart se detuvo al borde de su piscina, dejando escapar un suspiro largo y contenido, como si con él pudiera liberar el peso de los últimos años. El agua cristalina reflejaba el cielo teñido de dorado por el atardecer, y el aire fresco de la tarde llevaba consigo el aroma del césped recién cortado y la tenue fragancia de las flores que había plantado en los bordes del jardín. Aquel no era solo un patio trasero, no era solo una piscina. Era el resultado de una promesa que se había hecho a sí mismo cuando, 3 años atrás, su vida se desmoronó. Todavía no eres suscriptor. Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. El divorcio había sido el punto de quiebre. Un proceso largo, desgastante y solitario que lo había obligado a replantearse muchas cosas. Jason nunca había sido el tipo de hombre que buscara atención o compañía constante. Al contrario, siempre había valorado su espacio, su privacidad, su capacidad de desconectarse del mundo al final de cada jornada. Sin embargo, la soledad que siguió a la separación fue distinta. No era la que se elegía, sino la que se imponía. Para no pensar en ello, se sumergió en su trabajo con más intensidad que nunca. Como ingeniero civil especializado en infraestructuras urbanas, sus días se convirtieron en una sucesión de planos, reuniones interminables y cálculos de estructuras. Pasaba más horas en la oficina que en casa, convencido de que mantenerse ocupado era la única forma de evitar hundirse en su propia cabeza. Y la estrategia funcionó, al menos en apariencia. La promoción que recibió a principios de ese año se sintió como una validación. Finalmente, su esfuerzo tenía frutos tangibles, y con ella surgió la decisión. Ya era hora de empezar de nuevo. Vendió su pequeño departamento en la ciudad y se mudó a los suburbios, buscando algo que su vida anterior jamás le había dado: tranquilidad. El proceso de encontrar la casa perfecta fue más complicado de lo que esperaba. No buscaba solo comodidad o modernidad, sino una sensación de pertenencia, un espacio donde pudiera respirar sin sentirse invadido por el bullicio incesante de la ciudad. Después de semanas de búsqueda, encontró aquella propiedad en el final de un cul-de-sac, con un jardín amplio, una casa espaciosa y, lo más importante, una piscina impecable. La piscina fue el factor decisivo. Desde que la vio, supo que sería su refugio. Imaginó noches de verano flotando en el agua bajo las estrellas, tardes de descanso con un libro en la mano y la absoluta certeza de que por fin tenía un espacio propio donde nadie más dictaría las reglas. Pero lo que Jason no sabía en 1970, aquel momento, era que su anhelada paz estaba a punto de convertirse en una batalla inesperada. El vecindario, en principio, parecía exactamente lo que había deseado: callado, con casas bien cuidadas y una comunidad que se describía a sí misma como familiar y unida. Durante la visita con la agente de bienes raíces, le hablaron de las fiestas de la comunidad, las decoraciones colectivas en Navidad y las barbacoas de verano que organizaban en el parque de la urbanización. Jason escuchó todo con cortesía, pero sin demasiado interés. Él no estaba allí para hacer amigos. El día de la mudanza transcurrió sin mayores inconvenientes. Mientras los trabajadores descargaban las cajas, algunos vecinos se acercaron a saludar. Los Watson, una pareja mayor que vivía justo enfrente, lo recibieron con sonrisas amables desde su porche. A su derecha, una pareja joven con un bebé le ofreció galletas caseras como bienvenida. Todo era cordial, en un nivel que Jason podía
en tolerar sin sentirse invadido, pero los Marshall eran distintos. Desde el momento en que se presentaron, Jason sintió algo en ellos que lo puso en guardia. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. Chuck Marshall era un hombre alto, robusto, con una voz potente y una sonrisa confiada. Su esposa, Melissa, irradiaba una amabilidad que parecía demasiado ensayada, el tipo de persona que siempre organizaba reuniones y se aseguraba de que todos participaran. Detrás de ellos estaban sus 3 hijos, 2 adolescentes idénticos y una niña más pequeña que se escondía detrás de su madre. «Bienvenido al vecindario, hombre», dijo Chuck con un apretón de manos que casi le trituró los dedos. «Te has conseguido un gran lugar. Mis hijos ya están celosos de esa piscina». Jason forzó una sonrisa. No supo cómo responder a aquello. «Es un buen lugar», se limitó a decir, con la esperanza de que la conversación terminara rápido. «Si necesitas algo, lo que sea, solo dímelo», agregó Melissa con entusiasmo. «Vivimos al lado y llevamos años aquí. Es una gran comunidad, ya lo verás». Jason les agradeció y, tras unos minutos de charla cortés, logró despedirse. Mientras subía las escaleras de su casa, echó un último vistazo a los Marshall. Chuck seguía en el porche, sonriendo con aire relajado, con los brazos cruzados sobre su pecho. Era una postura amigable, en apariencia, pero había algo en su expresión que le dejó una sensación extraña. Y entonces, sin saber por qué, Jason supo que aquella familia iba a ser un problema. Los primeros días en su nueva casa transcurrieron sin incidentes. Después de semanas de estrés con la mudanza, finalmente pudo disfrutar de la paz que tanto había buscado. Las noches en el patio, con la brisa fresca y el reflejo de la luna en el agua, se convirtieron en su momento favorito del día. El vecindario tenía su propio ritmo. Los Watson recibían visitas los domingos y sus nietos jugaban en el césped hasta la caída del sol. La pareja joven salía a correr todas las mañanas empujando el coche del bebé. Y los Marshall. Bueno, los Marshall eran los más ruidosos. Las risas de los adolescentes, el sonido del balón de baloncesto rebotando en el pavimento y la voz retumbante de Chuck organizando barbacoas en su patio trasero eran imposibles de ignorar. Al principio, Jason no le dio importancia. No era el tipo de persona que se molestaba por un poco de ruido. Pero la primera señal de advertencia llegó un sábado por la tarde. Jason había salido a correr y al regresar notó algo extraño en su patio trasero. Un grupo de adolescentes chapoteaba en el agua, riendo y jugando como si aquello fuera un club de verano. Jason se detuvo en seco, frunció el ceño, su mente tratando de procesar lo que veía. Entre los chicos reconoció a los gemelos Marshall. Estaban ahí, en su piscina, como si nada. Jason respiró hondo, manteniendo la calma, y caminó hacia ellos. Los adolescentes se dieron cuenta de su presencia al instante. La risa se apagó y el silencio se instaló como un peso en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Jason con tono neutral, pero firme. Uno de los gemelos, el de cabello rizado, se encogió de hombros con descaro. «Solo estábamos nadando. Tu piscina es genial, por cierto». Jason apretó la mandíbula. «Sí, pero es privada, y no recuerdo haber dado permiso». Los chicos balbucearon excusas apresuradas y salieron del agua rápidamente, recogiendo sus cosas antes de desaparecer por la puerta lateral. Jason los observó irse, sintiendo cómo la incomodidad se instalaba en su pecho. Aquello no había sido un accidente, no había sido una confusión. Era el primer aviso. Y Jason supo, con absoluta certeza, que no sería la última vez. Los minutos que siguieron al incidente se sintieron pesados en el aire.
Jason permaneció de pie junto a la piscina, con las manos en la cintura y la mirada fija en el agua, tratando de contener la irritación que burbujeaba en su interior. No entendía cómo alguien podía pensar que simplemente podía invadir la propiedad de otra persona de esa manera. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. No era una confusión inocente. No había sido un error. Había sido una decisión consciente. Con el ceño fruncido, Jason se dirigió a la casa de los Marshall. El sonido del timbre resonó en el interior, y tras unos segundos, la puerta se abrió, revelando a Chuck con una cerveza en la mano y su inconfundible sonrisa confiada. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Jason cruzó los brazos sobre el pecho. Tus hijos y sus amigos estaban en mi piscina. Chuck parpadeó sin perder su sonrisa. Ah, sí, los adolescentes. Ya sabes cómo son. Solo se estaban divirtiendo un rato. Jason mantuvo su expresión firme. Divirtiéndose en mi propiedad sin permiso. Chuck soltó una carcajada breve y dio un sorbo a su cerveza antes de encogerse de hombros. No seas tan estricto, amigo. Son solo niños. No han hecho nada malo. Jason sintió una punzada de irritación. Esa actitud despreocupada, como si sus límites no importaran, era exactamente lo que temía cuando los conoció. Voy a ser claro, Chuck, dijo, su tono seco. No quiero que nadie use mi piscina sin permiso. No quiero encontrarme con más desconocidos en mi patio. Espero que lo hables con ellos y te asegures de que no vuelva a ocurrir. Chuck sonrió, pero había algo en sus ojos, un destello de desafío que no pasó desapercibido. Claro, claro, lo hablaré con ellos, no te preocupes. Jason no respondió, solo asintió y se dio la vuelta para regresar a su casa sintiendo la mirada de Chuck clavada en su espalda hasta que cerró la puerta. Aquella noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, Jason no pudo sacudirse la sensación de que aquello no había terminado. Y tenía razón. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Jason trató de convencerse de que su conversación con Chuck había sido suficiente. Durante las noches se sentaba en su patio, disfrutando del reflejo de las luces en el agua, tratando de recuperar esa sensación de tranquilidad por la que había trabajado tanto. Pero cada vez que lo hacía, no podía evitar dirigir la mirada hacia la cerca que separaba su propiedad de la de los Marshall. Y entonces el problema volvió. Era un viernes por la tarde cuando Jason llegó a casa después de una semana agotadora. Apenas cerró la puerta, escuchó las voces y risas. Se tensó. Caminó con pasos firmes hasta la ventana que daba al patio trasero y sintió que la sangre le hervía. Los gemelos estaban ahí otra vez. No solos. Esta vez habían traído más amigos. Había mochilas, bocadillos y botellas de refresco esparcidas por el borde de la piscina, como si hubieran convertido su hogar en un parque público. Jason sintió cómo su paciencia se rompía. Salió de la casa con determinación y atravesó el patio hasta pararse al borde de la piscina. El grupo notó su presencia casi de inmediato. «Hola, Jason», saludó uno de los chicos con una sonrisa como si nada. Jason no respondió. Su mirada, oscura y seria, fue suficiente para que las risas comenzaran a desvanecerse. «Les dije que no volvieran a entrar a mi propiedad». Su voz era baja, contenida, pero con un filo que cortaba el aire. «Fuera, ahora». Los chicos se movieron con torpeza, recogiendo sus cosas apresuradamente. Uno de los gemelos intentó esbozar una excusa, pero Jason lo silenció con una sola mirada. Esperó hasta que todos hubieran salido por la puerta lateral antes de cerrar con llave y quedarse allí, de pie, respirando hondo, tratando de calmar la rabia que se arremolinaba en su interior. Era oficial. La conversación con Chuck no había servido de nada, y eso significaba que debía actuar de otra manera.
La noche siguiente, Jason redactó una nota. No se molestó en ser excesivamente educado, pero sí fue directo. Este es un recordatorio de que mi propiedad es privada. No quiero que nadie use mi piscina sin mi permiso. No volveré a tolerar intrusiones. Espero que respeten mi espacio. A la mañana siguiente, la deslizó en el buzón de los Marshall y regresó a su casa. Durante unos días, pareció que el mensaje había sido recibido. La piscina permaneció vacía. Jason comenzó a relajarse, sintiendo que tal vez, finalmente, había logrado establecer sus límites, pero la tregua duró poco. El sábado siguiente, después de una mañana de recados, Jason regresó a casa con bolsas de supermercado en las manos y escuchó el sonido inconfundible de música alta y risas provenientes de su patio trasero. Se detuvo en la entrada de su casa, sintiendo cómo la incredulidad se convertía en furia. No, solo habían vuelto. Esta vez habían llevado a toda una multitud. Abrió la puerta del patio con fuerza y lo que vio lo dejó sin palabras. Chuck y Melissa estaban ahí, junto con al menos una docena de personas. Habían llevado una parrilla, un portátil, cervezas y bocadillos. Los adolescentes estaban en la piscina, mientras que los adultos reían y bebían, cómodamente instalados como si estuvieran en su propio hogar. Chuck, con una lata de cerveza en la mano, le lanzó una sonrisa como si nada. «Jason, llegaste justo a tiempo para la fiesta». Jason sintió un escalofrío de ira trepándole por la columna. Dio un paso al frente, con la mirada fija en Chuck. «¡Salgan! ¡Ahora!». El silencio cayó sobre el patio. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas, pero Chuck se limitó a sonreír, como si la situación le divirtiera. «Vamos, amigo. No hay necesidad de exagerar. Solo estamos pasando un buen rato». Jason apretó los dientes. «No hay nada que discutir, Chuck. Estás en mi casa sin mi permiso. Salgan». El tono de su voz no dejaba espacio para discusiones. El Chuck lo sostuvo la mirada por un largo segundo antes de levantar las manos en un gesto de rendición. De acuerdo, dijo con una risa seca. No hace falta ponerse tan serio. Uno a uno, los invitados comenzaron a recoger sus cosas y salir. Tomó casi 20 minutos antes de que el patio quedara vacío. Cuando Jason finalmente quedó solo, miró a su alrededor. Botellas vacías, restos de comida, toallas húmedas tiradas en las sillas. La rabia que sentía ya no era solo rabia, era una determinación fría. Los Marshall habían cruzado la línea demasiadas veces y ahora Jason haría algo al respecto. Esa noche, Jason se quedó despierto más tiempo de lo habitual. Se sentó en la mesa del comedor con una libreta en la mano, anotando posibilidades. Había intentado ser razonable, había hablado, había advertido, pero nada de eso había funcionado. Chuck y su familia no lo tomaban en serio. Tenía que cambiar la estrategia. Jason nunca había sido una persona confrontacional. No buscaba problemas. Pero había una línea muy clara que no estaba dispuesto a dejar que nadie cruzara. Y ahora no solo habían cruzado la línea, la habían borrado por completo. No quería recurrir a la policía. Sabía bien cómo podía terminar eso. Un hombre negro llamando a las autoridades en un vecindario predominantemente blanco por un problema de propiedad privada. No quería darles a los Marshall la oportunidad de victimizarse, de torcer la historia y convertirlo en el vecino en problemático. Entonces, ¿qué podía hacer? Le dio vueltas a la idea durante horas, hasta que de repente la solución apareció frente a él como una revelación. La piscina. Si los Marshall querían adueñarse de ella, haría que no quisieran volver a acercarse. A la mañana siguiente, Jason condujo hasta una tienda de productos para piscinas en las afueras de la ciudad.
Compró lo que necesitaba: un gran contenedor de cloro granulado, un agente espumante utilizado en fiestas temáticas y un kit de pruebas para asegurarse de que podría revertir los efectos más tarde. Esa noche, con una precisión meticulosa, siguió los cálculos que había hecho durante el día. Vertió el cloro en la piscina, en una cantidad que haría que el agua se volviera opaca y con un fuerte olor químico, suficiente para hacer que cualquiera pensara 2 veces antes de sumergirse. Luego agregó el agente espumante, viendo con satisfacción cómo el agua comenzaba a formar una gruesa capa de burbujas blancas que se expandían rápidamente. Al amanecer, su piscina ya no parecía un oasis reluciente, parecía un desastre tóxico. Perfecto. El sábado siguiente, Jason no tuvo que esperar demasiado. Apenas pasada la 1 de la tarde, mientras leía en su sala de estar, escuchó el sonido inconfundible de la puerta lateral abrirse. Jason no se levantó. Enseguida, dejó pasar unos segundos, permitiéndose sentir la calma antes de la tormenta. Y entonces, el primer grito. ¿Qué diablos le pasó a la piscina? Jason sonrió para sí mismo. Se levantó con tranquilidad, tomó su vaso de agua y caminó hacia la puerta del patio. Cuando salió, se encontró con la escena exacta que había anticipado. Los gemelos, Marshall y un grupo de adolescentes estaban de pie al borde de la piscina, mirándola como si hubieran encontrado un cadáver flotando en el agua. El agua burbujeaba con una gruesa espuma blanca y un fuerte olor a cloro impregnaba el aire. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Jason cruzó los brazos y los miró en silencio. ¿Pasa algo?, preguntó con fingida inocencia. Uno de los gemelos, Ethan, lo miró boquiabierto. ¿Qué hiciste? Jason inclinó la cabeza. Mantenimiento de la piscina. Está cerrada, por ahora. Los adolescentes se miraron entre sí, inseguros. Algunos dieron un paso hacia atrás, sintiendo el fuerte olor químico que emanaba del agua. ¿Está segura?, murmuró uno. Jason sonrió con frialdad. Yo no me metería si fuera ustedes. Eso fue suficiente. En cuestión de segundos, los chicos comenzaron a alejarse, murmurando entre sí con expresiones de alarma. Los gemelos se quedaron un poco más, observando la piscina con frustración, antes de irse también. Cuando la puerta lateral se cerró tras ellos, Jason dejó escapar una risa silenciosa. Los Marshall podían jugar sucio, pero él también. Sin embargo, Jason sabía que no era el final. No con Chuck y, efectivamente, no pasaron ni 24 horas antes de que su vecino apareciera en su puerta. El golpe en la madera fue fuerte y decidido. Jason ya lo esperaba. Abrió la puerta y se encontró con Chuck en el umbral, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. ¿Quieres explicarme qué demonios hiciste? Jason apoyó una mano en el marco de la puerta y lo miró con calma. Mantenimiento de mi piscina. ¿Hay algún problema? Chuck soltó una risa incrédula. ¿Mantenimiento? Tu piscina parece un vertedero químico. ¿Qué intentas hacer? ¿Envenenar a los chicos? No es tóxica, respondió Jason sin alterarse. Solo no está en condiciones para nadar. Y tú deberías saber mejor que nadie que no es tu problema. Los ojos de Chuck brillaron con una mezcla de molestia y reconocimiento. ¿Sabes? Todo el vecindario piensa que eres un idiota por esto. Jason sonrió con indiferencia. No me mudé aquí para hacer amigos, Chuck. Me mudé para tener paz, algo que tú y tu familia no han respetado. Chuck lo sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego exhaló con fuerza y se pasó una mano por el cabello. Bien, entiendo el mensaje. Espero que sí, respondió Jason con serenidad. Porque la próxima vez no será solo espuma y cloro. El hombre lo miró con cautela, midiendo la amenaza. Finalmente, sin decir más, giró sobre sus talones y se alejó.
Jason cerró la puerta y dejó escapar un suspiro. Sabía que no podía bajar la guardia todavía, pero por primera vez desde que se mudó, sentía que tenía el control de su propia casa, y esa sensación era algo que no estaba dispuesto a volver a perder. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos. Los Marshall se mantenían a distancia. Chuck ya no saludaba con su típica confianza. Melissa evitaba el contacto visual cuando pasaba frente a su casa. Los gemelos no volvían a acercarse a la cerca y, más importante aún, la piscina permanecía vacía. Jason disfrutó de aquella tranquilidad. Se permitió recuperar su rutina, las tardes en el patio, los baños nocturnos en el agua finalmente restaurada a su estado original. Pero la parte más sorprendente fue que los otros vecinos parecían haber cambiado su percepción de él. Un día, los Watson lo saludaron con más amabilidad de lo habitual. La pareja con el bebé incluso se acercó a charlar, y aunque no lo mencionaron directamente, Jason podía ver en sus rostros lo que realmente estaban pensando. Tal vez, solo, tal vez, algunos de ellos habían estado esperando a que alguien se enfrentara a los Marshall, y Jason lo había hecho. Sin darse cuenta, había ganado algo más que su paz. Había ganado respeto. Los días que siguieron al enfrentamiento con Chuck estuvieron marcados por un silencio inusual en el vecindario. Jason, acostumbrado a los ruidos constantes provenientes de la casa de los Marshall, las risas de los gemelos, las conversaciones ruidosas en el patio trasero, el sonido de la parrilla encendiéndose los fines de semana, comenzó a notar un cambio drástico. Por primera vez desde que se mudó, su hogar realmente se sentía como un refugio. Se encontró disfrutando de la calma de sus tardes, del sonido del agua moviéndose suavemente cuando nadaba después del trabajo, de la luz del atardecer reflejándose en la superficie impecable de la piscina. Pero al mismo tiempo, una parte de él permanecía en guardia. Sabía que los Marshall no eran el tipo de personas que aceptaban la derrota con facilidad. Sabía que esto no se trataba solo de una piscina. Era un asunto de orgullo. El primer indicio de que algo estaba cambiando llegó un sábado por la mañana. Jason estaba en su patio, tomando café y hojeando su teléfono, cuando notó un movimiento en la casa de los Marshall. No era nada extraordinario, solo Melissa y los gemelos sacando bolsas de basura y recogiendo el patio. Pero lo inusual fue que, al verlo, Melissa levantó la mano y le hizo un gesto de saludo. No un gesto exagerado ni entusiasta, solo un movimiento rápido, casi automático. Jason la miró con curiosidad, pero en lugar de ignorarla, hizo algo que no había hecho en meses. Le devolvió el saludo. Durante la semana siguiente, pequeños cambios comenzaron a suceder. Por primera vez, los gemelos lo saludaron al pasar, aunque con una timidez casi infantil. Jason, que había pasado semanas viéndolos como invasores, comenzó a verlos como lo que realmente eran. Adolescentes que nunca habían tenido a alguien que les dijera que no podían hacer lo que quisieran. El martes por la tarde, Melissa se acercó cuando Jason regaba las plantas del jardín delantero. «Hola, Jason», dijo con una sonrisa reservada. Jason se enderezó y le devolvió el saludo con un asentimiento. «¿Melissa?» Ella cruzó los brazos, incómoda, como si no supiera cómo empezar la conversación. «Escucha, sé que no empezamos con el pie derecho», dijo, bajando la mirada brevemente. «Y sé que mi esposo no es el hombre más fácil de tratar». Jason esperó. «Solo quería decir que... bueno, que lo entendemos», continuó ella. «Que entendemos por qué reaccionaste como lo hiciste, y que las cosas cambiarán». Jason observó su expresión, buscando signos de falsedad, de una estrategia para hacer que bajara la guardia, pero solo vio sinceridad. «Me alegra escuchar eso», dijo después de unos segundos. Melissa le sonrió, con alivio antes de despedirse y regresar a su casa. El verdadero cambio
Sin embargo, ocurrió el domingo siguiente. Jason estaba disfrutando de la tranquilidad de la tarde cuando escuchó el timbre de su puerta. Cuando abrió, se encontró con Chuck de pie en su porche, con una caja de 6 cervezas en la mano y una expresión de incomodidad en el rostro. «¡Hey, hombre!», dijo con un tono que no tenía el descaro de siempre. «¿Tienes un minuto?». Jason lo observó por un instante antes de dar un paso atrás y dejarlo pasar. Chuck se dirigió hacia la mesa del comedor y dejó la caja de cervezas sobre la superficie. «Mira», comenzó, frotándose la nuca. «No soy de los que piden disculpas, pero creo que es justo hacerlo ahora». Jason se cruzó de brazos y esperó. Chuck suspiró. «Fui un imbécil. No respeté tu espacio y lo llevé demasiado lejos». Jason se apoyó en la mesa, asintiendo levemente. «Sí, lo hiciste». Chuck soltó una risa seca. «Bueno, al menos eres honesto». Hubo un silencio entre ellos, uno que por primera vez no estaba cargado de tensión. «No espero que seamos amigos ni nada», dijo Chuck después de un momento. «Pero creo que podemos vivir en el mismo vecindario sin querer matarnos, ¿no crees?». Jason miró la caja de cervezas y luego a Chuck. Finalmente tomó una, la abrió y le dio un sorbo. «Podemos intentarlo». Chuck sonrió, tomó una para sí mismo y, por primera vez en meses, se sentaron a conversar como dos personas que, si bien nunca serían cercanas, al menos podían coexistir en paz. El cambio en la relación entre Jason y los Marshall no fue inmediato, pero fue real. Los gemelos no volvieron a entrar a su patio sin permiso. Melissa comenzó a saludarlo con naturalidad cuando se cruzaban y Chuck, aunque seguía siendo ruidoso y dominante, mantuvo su promesa de respetar los límites de Jason. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el efecto que esto tuvo en el resto del vecindario. Los Watson lo invitaron a cenar un viernes por la noche, algo que nunca habían hecho antes. La pareja joven con el bebé comenzó a conversar más con él cuando lo veían en el jardín. E incluso otros vecinos, aquellos que nunca habían tomado partido en el conflicto, parecían verlo de manera diferente. Tal vez, después de todo, algunos de ellos también habían estado cansados del dominio de los Marshall. El verano se despidió con temperaturas cada vez más frescas, y Jason comenzó a notar que su relación con la comunidad ya no era la de un forastero solitario. Un sábado por la tarde, mientras recogía hojas del patio, encontró una nota en su puerta. Era una invitación. «Barbacoa vecinal, domingo en la casa de los Marshall. Ven cuando quieras». Jason sostuvo la nota en sus manos, sorprendido. Durante varios minutos, se quedó ahí de pie, debatiéndose entre su viejo deseo de mantenerse apartado y la posibilidad de, por primera vez en años, realmente formar parte de algo. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a caer y las luces se encendieron en la casa de los Marshall, Jason cruzó la calle con una botella de vino en la mano y entró. Y por primera vez desde que llegó al vecindario, se sintió realmente en casa. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.